Adelante, Miguel. Buenos días, compañeros y amigos. La sesión de este domingo, 12 de julio de 2026, de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México está dedicada a conmemorar el 132 aniversario del natalicio de Vicente Lombardo Toledano. Sean bienvenidos todas y todos. Este programa tiene el propósito y compromiso de los participantes de que el mejor homenaje al maestro Lombardo sea la continuación de su lucha por la independencia, la soberanía y la democracia para México. Durante toda su vida como hombre de ideas y de acción, el maestro estuvo rodeado de amigos y compañeros que le rindieron profunda admiración y reconocimiento y afecto. A lo largo de su vida, al frente de las innumerables organizaciones sociales y políticas, recibió del pueblo, de sus discípulos, de los más destacados dirigentes, campesinos y obreros, políticos, intelectuales, artistas y escritores del país, de América y del mundo, el reconocimiento a su pensamiento y a su obra revolucionaria. Por eso, al cumplirse el 132 aniversario de su natalicio, el Partido Popular Socialista de México realiza este acto que justifica un hecho, la actualidad de Lombardo Toledano, la actualidad de Lombardo Toledano, la reafirmación de nuestra adhesión y aún el constante repudio de sus extractores tienen, paradójicamente, la misma fuente, la vigencia de su pensamiento y su obra. La prueba de su vitalidad es, no obstante los cambios del contexto histórico, desde los 132 años de su nacimiento hasta hoy, su llamado invariable a la lucha frontal contra el enemigo histórico de México, de América Latina y del mundo, el imperialismo norteamericano, que aupa a las jaurías de partidos y gobiernos de la derecha para desplazar uno a uno a los gobiernos progresistas democráticos de América del Sur y que pone en vilo a la Revolución Cubana y es la principal retranca de la soberanía e independencia de México. Con este preámbulo, queridas compañeras y compañeros, iniciaremos la sesión de hoy con la intervención del compañero Santos Urbina Mendoza, secretario general del Partido Popular Socialista de México. A continuación, hará un comentario la compañera Carmen China Salazar, integrante de la Dirección Nacional del PPS de México. Abriremos después una ronda de preguntas de los asistentes y cerrará el programa el director de la Escuela de Cuadros, el compañero Cuauhtémoc Amezcua López. Así que iniciamos. Tiene la palabra el compañero Santos Urbina Mendoza. Sí, compañero Miguel, me parece que el compañero Urbina aún no está conectado. Entonces, si gusta, puedo usted continuar con la explicación o puedo iniciar yo con los comentarios. Bueno, pues haré un agregado a mi presentación eh, diciendo que cada 16 de julio los familiares del maestro Lombardo, compañeros y amigos de su tierra natal, Teciutlán, Puebla, le llevaban a su casa en la Ciudad de México las mañanitas y recibía ricas viandas, exquisitas flores de la Sierra Norte de Puebla y muchos abrazos y felicitaciones. Debo comentarles el privilegio que tuve de asistir a su casa en la Barranca del Muerto en el año de 1967.
junto con los profesores y compañeros de la Sierra Norte de Puebla. Yo tuve la oportunidad de conocer ahí a nuestro querido maestro Vicente Lombardo Toledano. Pude ver, perdonen este, pues este comentario tal vez superficial, pero para mí un privilegio haber visto atrás de su escritorio el, el cuadro, el diploma que le extendió el presidente Porfirio Díaz, entonces presidente de la República, eh, que decía al estudiante más distinguido de la Ciudad de México, Vicente Lombardo Toledano. Bueno, pues fui testigo de la alegría, el, este, el ambiente cálido, fraternal, este, de los amigos que le visitamos en esa ocasión. Hubo, como decía, pues la comida que enviaba a sus amigos, los compañeros de Teciutlán, la, la organización del partido y en fin, así nos pasamos ese día maravilloso, un 16 de julio de 1967. Bueno, pues tuve ese privilegio, compañeras y compañeros. Por eso también agradezco a nuestro secretario general, el compañero Santos Urbina, que me haya hecho el encargo de hacer la presentación de este programa, que año con año, desde cuándo, tal vez desde la fundación del partido, en el año de 1948, o en el curso de los años se fue haciendo este, tradicional el homenaje al maestro Lombardo que hoy también estamos celebrando. Ese es mi comentario, compañeras y compañeros. Este, podríamos adelantar, si el compañero Amezcua lo considera conveniente, el tema de la sesión próxima, el, el próximo domingo, en tanto llega nuestro compañero Santos Urbina Mendoza. Ya está aquí. Adelante, compañero Santos Urbina. Tiene la palabra para la intervención central en este acto. Adelante. Sí, adelante, compañero Santos. ¿Escuchaste, compañero Santos Urbina? Gracias, compañeros, compañeros. Voy Vamos a cerrar los micrófonos, por a favor, poner para una presentación. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, bien. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Yo no lo escucho, muy cortado. ¿Sí me escuchan? No, no sé. Entrecortado, se escucha entrecortado. Yo sí le Bueno, se le escucho. apaga la cámara para agilizar. Gracias. Es que no escuchabas y me estaban oyendo.
Gracias, compañero. No se escucha bien. Se escucha Bueno, entrecortado, camarada Urbina. No sé si pueda apagar la cámara para agilizar la señal. Tenemos un problema técnico. Esperamos que se restablezca la línea de internet para escuchar al compañero Santos Urbina Mendoza. Bueno, compañera Carmen, si está preparada, puede adelantarnos su intervención. Adelante, compañera Carmen. Sí, compañero, antes que nada, y bueno, ya saben que a veces las cuestiones técnicas no ayudan mucho en estos, pues en estas conectividad. El compañero Urbina está conectado, pero parece que nosotros no lo escuchamos. Yo también quería comentar con relación a la que dijo el compañero Miguel, que me imagino lo valioso del privilegio de haber conocido al maestro Lombardo Toledano y haber visitado su casa. Creo que muy pocos compañeros de quienes estamos conectados en este momento pudieron conocer físicamente al maestro, es decir, poder hablar con él, escucharle de viva voz, y me parece que ese es un privilegio extraordinario. En ese sentido, yo también quería compartirles que, pues, además de los comentarios que haría el camarada Urbina, para mí, como egresada de la Universidad de Guadalajara, la obra de Vicente Lombardo Toledano tiene una gran trascendencia. No sé si todos quienes estén conectados aquí sepan que Lombardo Toledano recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara en el día 5 de enero de 1943. Es el primer doctor honoris causa de UDG, y pues el Consejo General Universitario señaló la trascendencia de la obra de Lombardo y por qué se le otorgaba este importante reconocimiento, este grado universitario. Y bueno, la universidad, en tres renglones diré que en el caso de Lombardo, dicen que además de ser el director de la Escuela Nacional Preparatoria, de que sus conferencias de científicas y los libros que le enaltecen, ha sido un maestro de la juventud universitaria, y su vida de catedrático es un ejemplo. Tiene sus méritos intelectuales bastarían para fundar esta propuesta del Consejo Universitario, pero además tiene la organización de todos los trabajadores en América Latina, y al otorgársele el honoris causa, nuestra universidad, o sea, la Universidad de Guadalajara, se acercaría a la organización proletaria, y el licenciado Lombardo Toledano será el nexo de nuestra casa de estudios con todos los trabajadores del país, cuyo propósito siempre ha alentado a esta universidad. Es de toda justicia reconocer el grado a un valor intelectual tan elevado de una persona tan elevada como es Lombardo Toledano. Bueno, en síntesis, esos son los argumentos para otorgar el doctorado honoris causa. Yo puedo compartirles el acta del consejo, y bueno, ojalá que el compañero Santos ya pueda hacer su intervención para entonces sí hacer yo mis comentarios. Compañero Urbina, tiene su micrófono apagado. ahora sí ya me están escuchando. Muy bien, adelante, adelante.
Este, no corre mi presentación. Quisiera pedirle a nuestra compañera Carmen China si me ayuda a hacer la presentación. Si puede usted dejar de A ver, compartir, porque ya no está, se ya está. pueden poner. Ya está, ahora sí. Bueno, compañeras y compañeros, pues disculpen ustedes todas estas complicaciones. El día de hoy estoy aquí en Zapopan. Soy el orador principal de un evento y pido disculpas porque se juntan las actividades como son ya en estos días de movilizaciones y de organización. Voy a estar pasando esta presentación, compañeras y compañeros, y al final voy a hacer algunas reflexiones. Como saben ustedes, el día 16 de julio se conmemora el 132 aniversario del natalicio del maestro Vicente Lombardo Toledano, y el día de hoy aquí en Escuela de Cuadros abordaremos un aspecto del pensamiento y de la obra del maestro Lombardo Toledano. La obra del maestro es muy vasta, muy Se corre la presentación, amplia, compañero muy Santos. No se ve. profunda. Es muy vasta, muy amplia y muy profunda, y por lo tanto no puede resumirse en unos minutos, por lo que algunos aspectos relacionados con la lucha actual y el pensamiento del maestro Lombardo Toledano. Pues al examinar la vida y obra de un hombre de la dimensión del maestro Lombardo Toledano, se debe hacer en el contexto de la historia contemporánea de No se escucha. nuestra América y el mundo, no solo para comprender la magnitud de su personalidad, sino la vigencia de su pensamiento y en especial del pueblo mexicano por su liberación nacional. En la lucha antiimperialista de América Latina, en que Lombardo fue actor fundamental como organizador continental de la clase trabajadora y guía ideológico para la liberación de los pueblos, lo que le ganó la estimación de las masas, pero también, queridas compañeras y compañeros, el odio de los opresores. El intelectual y político revolucionario cubano Juan Marinello, reconociendo la grandeza de Lombardo, dijo que el nombre de Vicente Lombardo Toledano es de los más firmes de América. Su notoriedad creciente ha ido haciéndose del esfuerzo propio, de la cordialidad de estimación y de estimación de las masas, como del ataque enfurecido de los esclavizadores. Los que hemos vivido en el México dramático y anunciador, señaló Marinello, sabemos hasta qué punto jamás hombre alguno ha concitado sobre su frente odios tan tercos, tan fiel de reaccionarios y de traidores. Para mí, y no es la primera vez que lo digo, es esa la marca mejor de su grandeza, concluye Marinello. Al estudiar la personalidad y la obra de Vicente Lombardo Toledano, no se encontrará detalle alguno que contradiga su vocación revolucionaria y su fidelidad a la causa del pueblo y de la nación mexicana. Los tiempos se nos presenta hoy impecable, con toda su validez teórica y política, señalando el camino que ha de seguir el proceso revolucionario y transformador actual al que se ha empeñado el pueblo mexicano y sus fuerzas democráticas y patrióticas. Vicente Lombardo Toledano es referente fundamental de la historia y del pensamiento mexicano, que lo hace singular al combinar la reflexión científica sustentada en la filosofía del proletariado, el marxismo-leninismo, con la acción práctica revolucionaria, convirtiéndose en un constructor de instituciones sociales de su tiempo, pero también del visionario que trazó la perspectiva de México hacia su emancipación definitiva y la construcción de la sociedad superior, que terminará con la contradicción fundamental de la sociedad dividida
en clases, la sociedad socialista. Y no por intervención de su cabeza, no por invención de su cabeza, como ocurre en muchos teorizantes, sino en el estudio profundo de la experiencia del pueblo mexicano, de sus luchas históricas y los anhelos que lo han movido. Lombardo explica el establecimiento. No, bueno. ¿No me están escuchando? Se interrumpió, ya no se escuchaba. Pero ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Bien. Sí. Lombardo explicó que el establecimiento del socialismo en México será principalmente del movimiento revolucionario mexicano, del desarrollo de la conciencia política y de clase del proletariado mexicano, de la experiencia de sus luchas, de su organización y su capacidad para conquistar la dirección de la sociedad por el pueblo trabajador, pero también de la maduración de las condiciones objetivas del desarrollo económico del país, de sus fuerzas productivas, sin las cuales es imposible el progreso y no se podrá avanzar hacia ninguno de los objetivos que se ha trazado el pueblo mexicano y ha luchado por alcanzarlos. Sin desarrollo de nuestras fuerzas productivas, sería imposible elevar el nivel de vida de las masas populares, como imposible sería liberarnos del imperialismo, que para arribar a esa sociedad del futuro es necesario conquistar primero nuestra plena soberanía nacional, sustentada en la independencia política y la independencia económica, nuestra segunda y definitiva independencia. Y dado que en las condiciones actuales del mundo, el imperialismo con todo su poderío económico, político y militar es el principal obstáculo para el avance de los pueblos que luchan por su emancipación y vencer su atraso económico y social. No podremos alcanzar nuestra plena independencia y los objetivos democráticos y de justicia social trazados por el proceso revolucionario de México, siguiendo el camino clásico de la democracia burguesa hasta su última etapa, sino que será necesario liberarnos de la sujeción imperialista y avanzar hacia la construcción de un régimen de democracia popular que establezca las condiciones para el arribo a la sociedad superior, a la sociedad socialista. Señala también que la lucha contra la subordinación imperialista reclama la aplicación de una línea política, de una línea estratégica y táctica acertada para avanzar y no retroceder, extraída de la experiencia revolucionaria del pueblo mexicano a lo largo de sus luchas. La creación de un amplio frente democrático, patriótico y antiimperialista para lograr los objetivos concretos del pueblo mexicano en cada uno de sus momentos y etapas en el camino hacia la liberación nacional. Estrategia sustentada además en la unidad, independencia y elevación de la conciencia del movimiento obrero mexicano y su alianza con los campesinos y demás fuerzas progresistas. El propósito es avanzar por la completa liberación de México respecto del imperialismo, y para ello es necesario desplazar por completo e impedir el arribo de la burguesía neoliberal y proimperialista en la dirección del Estado, luchando al lado de las fuerzas populares, democráticas y patrióticas que estén dispuestas a hacerlo para nacionalizar al Estado, poniéndolo por completo al servicio de los intereses del desarrollo de México con independencia y soberanía. Él textualmente explicó: un Estado nacional que acelere el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia, poniéndolo al servicio de los intereses de la nación, de su desarrollo independiente y soberano y del progreso y bienestar del pueblo. Un Estado que contribuye a liberar al país de la dependencia del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica y en general del mercado imperialista que domina el escenario del mundo en nuestros días. Un Estado que combata la influencia que los círculos imperialistas tienen en la vida interior de nuestro país por la penetración de sus medios y a través de sus servidores.
Un Estado que se dedique a mejorar las condiciones de vida de las masas populares, a aumentar sus recursos, liquidar el analfabetismo, incrementar los servicios sociales y de salubridad, mejorar cuantitativa y cualitativamente la educación y formar los cuadros medios y superiores para el progreso de la nación, defender y acrecentar nuestra cultura. Un Estado auténticamente democrático que esté al servicio de la inmensa mayoría de los mexicanos, constituida por el pueblo trabajador. Todo ello para poder consumar los objetivos propuestos por el desarrollo del proceso revolucionario de México, que son tres y que han acompañado desde la lucha de independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y nuestros días, las luchas del pueblo mexicano. Uno, la lucha por la plena independencia económica nacional. Dos, el más amplio y profundo régimen democrático. Y tres, asegurar el bienestar social. Para ello, Lombardo señaló la necesidad de una nueva revolución, la cuarta revolución nacional. Y la pregunta es, compañeras y compañeros, en este escenario que estamos viviendo y previo a la celebración de nuestro 23 Congreso, ¿es ahora esa etapa, el momento actual de la llamada cuarta transformación? El maestro Lombardo Toledano explicó que para ello es necesario poner en marcha otra vez a la Revolución Mexicana, pues esa es la vía para avanzar en esta etapa del desarrollo nacional frente al fracaso de los regímenes establecidos por la burguesía parasitaria que mal gobernó a México. La necesidad de consolidar un gobierno democrático y antiimperialista apoyado ampliamente por las masas populares. ¿Y cuál es el tipo de gobierno que postulamos nosotros?, preguntó el maestro Lombardo, y contestó: una democracia del pueblo, un gobierno elegido realmente por el pueblo de México, desde sus primeros hasta sus últimos escalones, e integrado por representativos del pueblo que trabaja y produce. Un gobierno integrado por obreros, por burgueses patrióticos y la pequeña burguesía de la ciudad y del campo, que sea insobornable por la reacción y el imperialismo, explicó, pero bajo la dirección de la clase obrera. El maestro señaló que la clase social proletaria es la llamada a encabezar la revolución en su nueva etapa, en su cuarta etapa. Y señalaba: pero la dirección del proletariado en la nueva revolución no puede ser un hecho mecánico ni espontáneo. No es una consigna estereotipada, sino una realidad que debe conquistarse paso a paso y arduamente. Precisó, y que para ello era necesario reconstruir el movimiento obrero, unificarlo por abajo y por arriba si es posible, unirlo como consecuencia de las luchas comunes de los trabajadores por el logro de sus reivindicaciones inmediatas. Y explicaba que necesitamos una nueva revolución. Esta revolución será la cuarta etapa de la revolución ininterrumpida de nuestra historia, después de las etapas de la independencia, de la reforma y la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Esta cuarta revolución tendrá sus propias características. Será una revolución de formas pacíficas, de organización empeñosa y diaria de la clase obrera, de los campesinos, de la clase media y de los industriales patriotas. Será una revolución basada en la vigorización de la conciencia del proletariado y de la educación política de las otras fuerzas sociales que han de cooperar con la democracia del pueblo. Una revolución caracterizada por grandes movimientos de masas, vigorosos, resueltos y entusiastas. Compañeras y compañeros, eso señalaba en 1955, en aquel discurso La democracia del pueblo, que sería la vía mexicana hacia el socialismo. ¿En qué condiciones se daba el mundo y México en este país? En brevedad, en el contexto del ascenso
del sistema socialista mundial, encabezado por la Unión Soviética. Y por otro lado, en la etapa en la que la burguesía nacional, a la que él llamaba la burguesía pulquera, que se había corrompido y que había venido traicionando, encabezada por Miguel Alemán Valdés, los objetivos de la Revolución Mexicana. El Partido Popular era un movimiento amplio, como hoy lo es el movimiento de Morena. Pero en las condiciones en las que se desarrollaba nuestro país, estaba en la etapa del desarrollo de carácter del proceso de industrialización del país, con una fuerte presencia del desarrollo económico agropecuario del campo, fundamentalmente. Ahora, en ese mismo discurso, el maestro Lombardo Toledano decía que esto que yo expreso no debe ser replicado o repetido mecánicamente, sino que debe pasar por la necesidad de la reflexión colectiva y de los órganos colectivos con el propósito de que sirva de base para reflexionar sobre este tema que tiene que ver con el proceso de desarrollo de México en una nueva etapa. Este proceso concluiría en 1960 en la tercera Asamblea Nacional del Partido Popular y se constituiría el Partido Popular Socialista adoptando la filosofía del proletariado. Si nosotros extrapolamos mecánicamente los pensamientos del maestro Lombardo Toledano de forma, como él lo señalaba, repetitiva o de manera mecánica, entonces nosotros podemos, como en todo lo que es la teoría revolucionaria, cometer errores. Cada uno de los contextos y de los momentos específicos obligan necesariamente a la reflexión de la realidad en el momento que estamos viviendo. Luego de 36 años de la imposición de carácter neoliberal en nuestro país, queridas compañeras y compañeros, y con la llegada desde el 2018 del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente que inicia la nueva etapa de desarrollo y que ahora lo continúa Claudia, implica que reflexionemos en el partido a la luz de la visión del maestro Lombardo Toledano, la perspectiva de México en estas condiciones e interpretemos acertadamente el camino que debe seguir el partido con el propósito de avanzar en los objetivos históricos del proceso de la Revolución Mexicana y del pueblo y de las luchas del pueblo de México. En noviembre próximo, compañeras y compañeros, habrá de realizarse a mediados de noviembre fundamentales que ahí habrán de tratarse y que están relacionados con el programa de nuestro partido, es precisamente ese, el de valorar el desarrollo de la etapa revolucionaria de nuestro país en el actual momento y proyectarla hacia la lucha perspectiva, hacia la nueva perspectiva. Después de 1955 y con la transformación del Partido Popular en Partido Popular Socialista y la adopción de la filosofía del proletariado, y en las nuevas condiciones del desarrollo que se daba ya en el país, con una amplia participación del Estado en la economía y que se había convertido con una visión desde el punto de vista económica en la que el Estado iba a intervenir y con las características del desarrollo que había adquirido también el país, y a partir también con una de las resoluciones que se dan en La Habana de aquel encuentro o congreso de partidos comunistas que se dan en La Habana en 1963, a los países en vías de desarrollo en su lucha antiimperialista
y en los procesos de liberación nacional y el surgimiento del planteamiento o del impulso del planteamiento ya del concepto de la nueva democracia. Al revisar nuestro programa, queridas compañeras y compañeros, tenemos que examinar estos dos elementos. Por un lado, el maestro Lombardo Toledano señala que la cuarta etapa, que será la que habrá de consumar el proceso revolucionario iniciado en 1810 y por lo tanto ese proceso en la que se va a desembocar en la liberación nacional, es decir, en la emancipación respecto del imperialismo y en el ascenso y el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con ímpetu, lo encabeza la clase trabajadora como condición de esta etapa. Sin embargo, entonces habría que reflexionar en qué etapa estamos nosotros y por lo tanto la validez o no de lo que se refiere al programa de lucha en este momento, la caracterización del gobierno y del proceso y del concepto de los gobiernos de nueva democracia en estas condiciones en las que estamos viviendo. Este será uno de los temas de reflexión de aquí a la celebración de nuestro próximo Congreso. Y uno de los elementos a reflexionar y revisar, que es concretamente la cuestión del programa político del partido, con el propósito no de actualizarlo desde el punto de vista textual, sino de reflexionar sobre la perspectiva de México en esta etapa, sobre la caracterización precisa de esta etapa, sobre la circunstancia que se señalan como requisitos de lo que se llama la democracia del pueblo y por otro lado la democracia nacional y por lo tanto el momento histórico en el que nos encontramos en el proceso de reenrumbar otra vez el camino de nuestro país por la Revolución Mexicana. Son elementos que nos deben servir para reflexionar de nuestras tareas en esta nueva etapa y sirva este 132 aniversario como motivo para releer y estudiar otra vez al maestro Lombardo Toledano en estos elementos fundamentales de la vida nacional y que por lo tanto representan la vigencia del pensamiento revolucionario del maestro Lombardo Toledano que se proyecta hasta nuestros días y por lo tanto las tareas que nuestro partido debe hacer desde el punto de vista de la lucha política nacional, de la lucha de carácter antiimperialista y de la lucha con la clase trabajadora de México por sus reivindicaciones inmediatas. Por lo tanto, compañeras y compañeros, sirva este 132 aniversario como motivo para iniciar esta reflexión, esta valoración de lo que representa el programa de lucha y por lo tanto la perspectiva de México en la actual etapa hacia la perspectiva de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Santos Urbina Mendoza, por su intervención. A continuación, la compañera Carmen Chinas para redondear su comentario. Sí, compañero Miguel Guerra, muchas gracias, compañero Urbina. Creo que siempre que tenemos el reto de hablar de Lombardo, pues cuesta mucho pensar cuál de los aspectos de su vida, de su vasta obra o de la trascendencia de su pensamiento se debe abordar. La obra de Lombardo es tan vasta y compleja, como ya lo explicaba el compañero Urbina, que cuesta mucho llegar incluso a conocerla y que justo el hablar del aniversario de su natalicio debe servirnos también para volver a leer y poder entender cómo este pensamiento de un intelectual brillante, uno de los siete sabios conocido así de México, pues sigue impactando en nuestro presente. Su obra no tiene solamente este carácter anecdotario, sino tiene justo la intención de que nosotros entendamos estas herramientas teórico-políticas que dejó su legado para la transformación y la reflexión sobre el momento actual en que vivimos y las etapas que nos corresponde abordar.
Entonces, los comentarios que yo haría, pues primero sería destacar que Lombardo Toledano fue un intelectual mexicano profundamente comprometido con su tiempo, cuya obra y pensamiento trascienden al siglo XX, que es cuando se desarrolla su vida física, y que hoy en el presente las herramientas nos siguen permitiendo abordar la realidad nacional y entender también el accionar político tal cual es una metodología de la dialéctica y del pensamiento marxista, entender la realidad y poderlo tomar esas bases o el legado que nos deja en materia teórico, político y filosófica para interpretar lo que sucede hoy en México. En otras sesiones se ha abordado, pues, cómo Lombardo sería, digamos, el autor intelectual de lo que hoy se llama la Cuarta Transformación, en el sentido de que era necesario arribar en ese proceso histórico de lucha del pueblo de México a una nueva etapa, y esa etapa que estaría hoy con las bases para iniciar la implementación correspondería pues a un desarrollo, un grado más avanzado del desarrollo de la vida pública de México, con las bases que nos ha dado la lucha de la independencia, la reforma y la revolución. El pensamiento de Lombardo Toledano se inscribe completamente en esta famosa tesis sobre Feuerbach, que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Justo Lombardo siempre decía que sin luchar no se puede saber, pero sin saber no se puede luchar, que el conocimiento de la teoría y la Sí, práctica va los, completamente ligado, y que no podemos entonces tener pues esta mirada del mundo solamente desde la reflexión intelectual, sino que hay que ir también a los aspectos prácticos. A Lombardo le corresponde vivir en un país bastante complejo, en intentar la consolidación de un proyecto y un Estado que surge de la revolución, la lucha por los derechos de carácter social, los derechos de carácter laboral, la lucha sindical que enarboló no solo en México, no, sino también en América Latina, la defensa, por ejemplo, del contrato colectivo de trabajo y el primer contrato que se firma en México, que es bajo la conducción de Lombardo, la lucha junto con Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, y todo esto que lleva en realidad a un impulso en el siglo XX de el camino o la lucha que se inicia con la revolución y que debe ser consolidada. No se puede comprender la consolidación de esta etapa de la vida política de México sin la presencia de Lombardo en todos estos órdenes de la vida pública, particularmente en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Otro aspecto completamente innovador en su tiempo es la manera en que llama a formar el Partido Popular. No es solamente el crear un partido que se oponga al gobierno, es porque para el momento Lombardo consideraba que el partido que surge con la revolución y se va transformando con Cárdenas, pero que ahora adopta la figura que conocemos todos como el del revolucionario institucional, pues era un partido que ya no respondía a las necesidades del pueblo. Y en ese sentido considera que el pueblo debe organizarse en su propio instrumento de carácter político, y hace un llamado al Partido Popular, pero a un partido que se va a discutir desde la base, invitando desde un principio a dos sectores que hasta ese momento no se consideraban en la vida pública nacional: a los jóvenes. El llamado a la juventud a formar el comité promotor del Partido Popular se hace en 1947, un año antes que la fundación del partido. Para Lombardo, la juventud es central en el desarrollo de la vida política y pública del país al lado de su pueblo, y tiene una vasta obra orientada a la juventud y en su quehacer en la transformación del país a través de la educación principalmente, pero también abrazando las causas populares. Y el otro elemento que tiene Lombardo es el llamado a las mujeres. Sin mujeres no hay democracia. Para mí es uno de los documentos político-intelectuales más importantes del siglo XX con relación a la incorporación de en la vida político-democrática de las mujeres mexicanas.
No se trataba de invitarlas a formar el partido solamente y pensemos que ni siquiera había voto a la mujer para el momento en que surge el Partido Popular, sino invita a las mujeres a dirigir y también a ser parte de las intelectuales que conformen la lucha ideológica de este partido político. Es decir, es una democracia que Lombardo impulsa con la juventud, con las mujeres y con la clase trabajadora, que también, compañeros y compañeras, hoy en día la clase trabajadora no es parte dentro de la democracia burguesa y la democracia política que sostienen las diversas fuerzas que existen en nuestro país. Lombardo Toledano, con su legado, nos va a dar las herramientas teóricas para poder, por ejemplo, identificar este periodo tan complejo de la vida pública, el neoliberalismo en la década de los ochentas, entender la lógica de la privatización neoliberal, la entrega del país al capital transnacional y con eso nuestro partido dar una lucha frontal que hoy por hoy continúa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la importancia del Partido Popular Socialista y del Partido Popular Socialista de México, pues tiene que ver con esta lucha desde distintas maneras y modalidades para acompañar al pueblo mexicano en esta transformación que tanto se requiere y que o por hoy no tiene un espacio político en la democracia formal, la clase trabajadora. Hoy se habla de la inclusión paritaria, por ejemplo, de mujeres por igual que los varones, que es correcto, la diversidad representada, por ejemplo, en el Congreso a través de migrantes, personas con discapacidad, la diversidad sexual, pero la clase trabajadora está desplazada del ejercicio del poder público porque carece de un instrumento de lucha como fue en su momento el Partido Popular Socialista y que fue desplazado de la lucha electoral por su afronta al modelo neoliberal y la denuncia de lo que significaba esta manera de entrega al capital transnacional. Ese fue el costo que el partido tuvo que pagar por enfrentarse de manera brutal a las secuelas y las consecuencias que traería el neoliberalismo para nuestro país, como fue demostrado pues por la historia y por el tiempo. Lombardo entonces, aunque su presencia física ya no se encuentra con nosotros, sigue orientando hoy en este momento que bien describió el compañero Urbina como la cuarta transformación y el avance hacia en sentido progresivo de la lucha política nacional. Lombardo también lo reconocemos como el maestro porque desde, además de educar políticamente al pueblo, a la clase trabajadora, también para Lombardo la educación siempre fue una preocupación fundamental, que igual es un debate que nos ha quedado corto en el país. La educación es la herramienta que tenemos para la transformación de la realidad y decía Lombardo, con la educación también proyectar qué tipo de persona requiere nuestro país, un pensamiento crítico, un ser humano comprometido con el humanismo, un ser humano que tenga presentes siempre las luchas sociales, las luchas antiimperialistas, las luchas y la solidaridad internacional. ¿Cómo hacemos que eso suceda? Pues a través de la educación. La educación para Lombardo era también no solamente tener ese conocimiento, sino construir una ciudadanía que pueda comprender esta realidad de forma crítica y participar de manera activa en la construcción y en la transformación del país. La educación, una herramienta para reducir las desigualdades y ampliar esas posibilidades de desarrollo colectivo que solo son posibles a través de la educación pública y que ese debate todavía está inconcluso en el presente porque la educación, más allá de los saberes técnicos, tiene que tener este propósito que ya narra con toda precisión el artículo tercero y que contribuiría en mucho a avanzar en la transformación al reconocer nuestra historia, pero también la lucha que nos desafía el presente ante el embate, por ejemplo, del ascenso del neofascismo o la derecha en el mundo. La educación tiene que seguir siendo una herramienta fundamental como la planteaba Lombardo para crear a la persona que requiere nuestro país en el presente y para mejorar las condiciones de vida de la población a través de otorgar estas herramientas al pueblo.
Lombardo, sin duda, uno de sus aportes centrales tiene que ver con la organización de las y los trabajadores, la lucha desde el sindicalismo, los aportes de Lombardo a América Latina en la construcción de organizaciones obreras y la obra culmen, digamos, de esto es el identificar que era necesario crear un partido que abrazara la lucha de la clase trabajadora y lo cual va a suceder con esta filosofía en la transformación del Partido Popular al Partido Popular Socialista. Y Lombardo también en esta presencia que tiene global y en América Latina es un defensor incansable de la paz, de la lucha contra el armamentismo, contra la guerra y la denuncia contra el fascismo, que fue una de sus preocupaciones centrales y que sin duda todo este bagaje de su pensamiento y su compromiso nos debe inspirar hoy en este ascenso de la derecha y las organizaciones que están tratando de que el mundo regrese a ese pensamiento conservador y totalitario que nos lleva de nuevo a una especie de oscurantismo y que justifica la violencia y la agresión contra los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, pues, y complementando lo que decía el compañero Urbina, de por qué el pensamiento de Lombardo nos tiene que servir para la interpretación de la realidad actual, un pensamiento sin dogmatismos, un pensamiento que lleva a construir alianzas, un pensamiento que toma en cuenta la necesidad de crear frentes amplios de lucha para avanzar en la transformación, un pensamiento que recoge lo mejor de la humanidad, pero que lo traduce, digamos así, a la realidad nacional, al contexto de América Latina. Es un pensamiento que lleva a la obra de los grandes intelectuales del mundo, como Carlos Marx, Engels o Lenin, a una realidad y un entorno que nos corresponde a nosotros interpretar y utilizar estas herramientas teórico-políticas para la lucha que debemos dar en el presente. En ese sentido es que siento yo siempre nos quedamos cortos cuando hablamos de un pensamiento, de una obra y de una personalidad como la de Vicente Lombardo Toledano y en ese sentido me parece necesario abundar en su estudio. En la lucha contra el fascismo tenemos que revisar nuevamente los documentos, las conferencias, la intencionalidad de la denuncia y el llamado y de alerta a que no avancemos en este pensamiento que lleva y llevó a una de las mayores tragedias en el planeta. Y cómo esto mismo sucede, por ejemplo, con Palestina y sucede con el genocidio que Israel tiene contra este pueblo hermano, contra los nuevos colonialismos que existen hoy, como la República Saharaui, que no puede todavía lograr su plena independencia. Pues esto, compañeros, serían mis reflexiones. Creo que tenemos un deber histórico de estudiar, de promover, de difundir. Se ha impulsado una jornada en torno al 16 de julio para que cada quien en su espacio de acción laboral, educativo, en su barrio o en el entorno en el que hace su actividad de carácter político, pues también puedan participar en estos homenajes que a lo largo del país se van a realizar para poder dar a conocer y dialogar sobre la obra del maestro. Y bueno, nada más para cerrar, yo les quiero compartir un mural que a mí me gusta mucho. Ojalá que cuando visiten Guadalajara tengan oportunidad de verlo. Este mural se encuentra en el Paraninfo, que es el edificio histórico, digamos, de la universidad que ahora es un museo, pero en este Paraninfo, José Clemente Orozco pinta en la cúpula este diálogo sobre el pensamiento y la intelectualidad. Algunos le llaman a este mural que está intitulado El hombre pentafásico, por lo que tiene que ver la ciencia, la educación, pero la persona que está ahí levantando la mano en una actitud de oración, justo le llamaba el maestro y refiere a Lombardo Toledano. O sea, esta ilustración del personaje central que se observa ahí en el mural es la representación de José Clemente Orozco, de el maestro y su influencia en la vida política. Y bueno, es un mural bellísimo. Yo les invito que cuando vengan a Guadalajara lo visiten. Está enfrente justo de la rectoría de la universidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Carmen Chinas. Qué
acertada su intervención, destacando una faceta de la actividad, del pensamiento del maestro Lombardo, su actividad como maestro, como educador del pueblo, de la juventud. Esa faceta, esa eh, parte de su creación está en la obra de Orozco, que se ha puesto acá la imagen, que conocemos como el maestro. Y así lo llamamos, con toda, con todo orgullo, con toda satisfacción quienes somos sus discípulos. Entonces, compañeras y compañeros, hechas las intervenciones, exposiciones de nuestros compañeros de la Dirección Nacional, como toda escuela democrática donde el método filosófico y pedagógico creado por Sócrates, la mayéutica, que es la dirección colectiva de los colectivos a través de las preguntas y el diálogo, para descubrir la verdad, que no solo nuestra escuela es pues repetitiva, sino creación colectiva. Hagamos entonces la tercera parte de esta escuela de cuadros con las preguntas de ustedes, con su participación, su intervención, compañeros. Así que se abre a continuación la ronda de preguntas. Los compañeros que hicieron exposiciones eh, darán respuesta, preferentemente una sola respuesta para cada uno, o como ustedes gusten, compañeros Urbina, compañera Carmen, sea que respondan globalmente a las preguntas o una por una. Así que tomamos nota, por favor, en la barra de abajo donde dice reaccionar, dar clic a levantar la mano o ustedes utilicen su micrófono. Tienen la palabra, compañeros asistentes de esta escuela de cuadros. Bueno, mi cámara no está en función, creo está impedida, pero bueno, creo que puedo comentar de Sí, manera libre. adelante, compañero Cornelio Andrade de Eh, Puebla. Este, he lamentado toda mi vida laboral el no haber conocido al maestro Lombardo, Vicente Lombardo Toledano, a quien he ido conociendo a través del Partido Popular Socialista de México y de sus excelentes dirigentes, sus revolucionarios dirigentes. La amistad, la fraternidad y la unidad revolucionaria que se da en nuestra escuela es única porque sigue los pasos del fundador del socialismo en nuestro país, en México. ¿Qué hubiera pasado si Vicente Lombardo Toledano no hubiera existido, si no hubiese abierto la vena del pensamiento mexicano, si no hubiera planteado el rumbo de nuestro país hacia el socialismo? No tendríamos la perspectiva que hoy tenemos. Por él hemos luchado en diferentes frentes de lucha popular. Por él pudimos derrotar al priismo, que se vio en la necesidad de unirse al panismo en 1988 con el Frente Democrático Nacional, Antiimperialista y Patriótico. Sin duda, esa fue una de las grandes victorias de Vicente Lombardo Toledano, el gran maestro que guía nuestros pensamientos. Después de ello, el Partido Revolucionario Institucional, víctima de su corrupción tan extraordinaria y tan vergonzante, abandona los principios que le habían dado vida y se tiene que unir con la ultraderecha mexicana. Y hermanado con el Partido de Acción Nacional, establecen el neoliberalismo en México.
Todavía recuerdo a la compañera Marcela Lombardo en el hemiciclo a Juárez, en ocasión de cuando culminaba su campaña política, creo que fue en 1994, advertir que el neoliberalismo no nos proponía nada bueno, nada nuevo, y que particularmente a los jóvenes los iba a destruir con nuevas formas de explotación inhumana. Habló del outsourcing y habló de muchas cuestiones que me parecieron muy valiosas. Ahí estuvimos, ahí estamos siempre pendientes de este gran pensador Lombardo Toledano. Esta es una fecha memorable. Debo agrandar, debo prepararme mucho más, conocer esta vasta obra de Lombardo. Y yo me felicito por pertenecer a esta escuela de cuadros, a este grupo selecto revolucionario que está abierto para recibir a todos los trabajadores de México, para poder ampliar los frentes de lucha revolucionaria y educarnos para las victorias del futuro y sobre todo para poder intervenir en los momentos actuales. Muchas gracias, es un saludo revolucionario. Estamos en la semana de Lombardo. ¡Viva Lombardo! Viva. Muchas gracias, compañero Cornelio Andrade Rosas. Bueno, han levantado su mano la compañera María Magdalena Rosales y después el compañero Javier Estrella. Adelante, compañera Magda. Sí, muy buenos días, compañeros. No me quería o sea, me conecté y luego se desconectó, venía yo en carretera de Guanajuato y algo pasó, pero no volví a conectarme. Decía que había un bloqueo de la señal y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué este sabotaje? Pero bueno, aquí estamos. Me da mucho gusto saludarlos a todas, a todos. Creo que esta reunión es muy importante porque sienta este precedente de recordar el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano y su obra escrita, pero también su obra en vida. Me parece que de lo más destacado que decía el compañero Santos Urbina, la compañera Carmen, es esta posición muy clara en cuáles son los límites del desarrollo de nuestros países y en especial de México. Y por eso plantea muy claramente la lucha antiimperialista, porque para construir el socialismo, que él estaba muy claro que era la siguiente etapa de la sociedad, había que combatir de manera decidida al imperialismo norteamericano, porque una de las barreras que limitan el desarrollo de las luchas de los pueblos es precisamente imperialismo que lo vemos ahora actuar en Cuba de manera decidida para que caiga en sus manos Cuba y eliminar el socialismo de América Latina. Y entonces, para que nosotros podamos avanzar, pues Vicente Lombardo Toledano nos da esa claridad si no somos antiimperialistas, si no sabemos lo que está haciendo el imperialismo en América Latina, si no combatimos el imperialismo, es mucho más difícil construir el socialismo. Porque mientras escribía sobre esto, sobre este pensamiento y esta lucha, él se adelantó a los tiempos y organizó a la clase obrera en la CTM. El inicio de la CTM era una organización verdaderamente obrera que tenía cada vez más claridad de lo que representaba que la clase obrera tomara el poder. Sin embargo, pues teníamos ahí al imperialismo atacando, persiguiendo, mintiendo como siempre, y logró una confederación de trabajadores de México muy fuerte, muy combativa. Pero ¿qué había que hacer? Pues simplemente tratar de corromper esa organización y la derecha lo logró, ¿no? La clase obrera
hoy día, si bien tiene sectores, sindicatos muy claros, la mayor parte de ellos pues cayeron en manos de líderes corruptos y esto hizo que esa base que Lombardo había fundado pues se fuera diluyendo. Y por eso, pues el trabajo en los sindicatos, los compañeros que están trabajando en los sindicatos, pues tenemos que apoyarlos. Yo veo al compañero Guerra con esta reunión de sindicatos en Puebla, que sabemos que son grandes sindicatos, y hablar y explicar es un trabajo muy importante. Y es la guía que da Vicente Lombardo Toledano, por un lado, consolidar las fuerzas progresistas hacia el socialismo, pero si no tenemos esa lucha antiimperialista, pues simplemente no hay posibilidades. Un papel importante que jugó Vicente Lombardo Toledano también es en la expropiación petrolera, teniendo toda esa base sindical de los trabajadores petroleros, las dudas que hubiera tenido Lázaro Cárdenas de no haber sido apoyado en esta decisión, pues no se hubiera dado el paso para la expropiación petrolera. Y bueno, su trabajo fue constante, consecuente, y creo que el Partido Popular Socialista de México es la expresión de su herencia. Y por tanto, pues tenemos un compromiso, todos los que tenemos la claridad de que lo escrito, toda la herencia, pues tenemos que seguirla estudiando y comprender esta fase actual, pero a partir de muchos elementos que no son del tiempo de Vicente Lombardo Toledano, sino son los tiempos actuales, porque hay fenómenos que se mantienen o que resurgieron. Y pues muchísimas gracias por darme la palabra. Soy muy ignorante todavía de la obra del maestro Vicente Lombardo Toledano. Creo que cada escuela de cuadros uno va conociéndolo más, y ojalá pudiéramos conocer más su obra y discutirla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, el comentario de la compañera Magda Rosales, que es diputada al Congreso de la Unión, nos representa dignamente, con un constante batallar, con una incansable pasión por nuestras ideas y nuestras luchas. Bueno, me parece que solicitó la palabra el compañero Javier Estrella, si está escuchándonos, tiene la Bueno, palabra. ahí, ¿me escucha? Sí, adelante. Adelante, Javier. Desbloquee su micrófono. A ver, espérenme tantito. ¿Ahí me escuchan? Ahí, muy bien, adelante. Otra vez el micrófono. Otra vez. Bueno, nada más, la cuarta transformación, como le han llamado, yo veo que, aunque filosóficamente, como lo decía Carmen y lo decía Santos, el nombre viene de el padre Lombardo. Esa cuarta transformación no está encabezada por el movimiento obrero, y flaquea por ese lado muy feo por muchos frentes, ¿no? Entonces, no sé, alguna vez algún comentario, creo que también fue Santos, que le decía, bueno, es la 3.2, ¿no? La transformación 3.5, pero eh, tenemos que inyectarle a la cuarta transformación o a este gobierno o a este movimiento la clase obrera. La clase obrera estamos flacos y muy mal armados. Estamos en un momento que, eh, pues, sin una organización nacional real,
¿sí? Hay esfuerzos por muchos lados de forma individual, pero nada que los pueda congregar a nivel nacional. Entonces, pues la tenemos muy, muy difícil. Eh, Mi pregunta para los expositores es, ¿cómo le podríamos llamar a esto o qué perspectivas ven sobre el movimiento obrero para incrustarlo en la cuarta transformación? Gracias. Muchas gracias, compañero Javier, del estado de Hidalgo. Bueno, a continuación, le pido a la compañera Carmen, tome nota de estas preguntas y comentarios porque en el chat nos ha informado el compañero Santos Urbina que por el compromiso de de ser orador en otro evento el día de hoy, se tuvo que ausentar. Pero en fin, aquí todos aprendemos de todos. Y en fin, así que le damos la palabra a la compañera Carmen Huerta. Adelante, compañera Carmen. Buenos días, compañeros, ya casi tardes. Tuve el honor de conocer a Lombardo cuando yo tenía 4 años. Y quiero destacar que fue justamente en su casa, jugando con los hijos de la maestra Adriana, con los hijos de la maestra Marcela, con ellos en su casa porque siempre había un lugar a los niños. Y en el Partido Popular de aquella época existieron los pioneritos, porque él decía que a los niños había que enseñarles lo que se pensaba, y claro que así era, tener una vida feliz. Eh, Incluso en alguna de nuestros himnos lo decía, tener una vida radiante y feliz. Y en la librería del partido había una sección para niños muy amplia donde se vendían o se regalaban, de acuerdo con con la característica de los niños, libros que venían, cuentos que venían de la Unión Soviética. Ahí empezamos a amar lo que era el socialismo, lo que eran cuentos que no eran adoctrinados, hablaban de las gallinitas, de la milia, de la flora, de cosas así que nos enseñaron a amar desde niños este país a través de los cuentos de la Unión Soviética. Yo creo que el partido debe retomar ese tipo de cuestiones. Debemos empezar por los militantes. Yo ya empecé y voy a empezar con mis dos bisnietas y mi bisnieta, a enseñarles de manera no adoctrinaria para que se aburran, sino de manera didáctica, es el socialismo y lo que los niños merecen tener en este país futuro. Eso espero lograrlo. Espero que lo logre, ya que se me dio la oportunidad de conocerlos y de tener lazos, espero que se logre. Y pues yo invito a los compañeros jóvenes, justamente a sus hijos, los ayuden y les enseñen lo que es ser felices, pero no con cosas materiales, sino con las cosas que tenemos. Y que sigamos el ejemplo del maestro Lombard y que se haga ese tipo de cuestiones de convivir con los nietos de nuestros dirigentes, que los niños convivan con los nietos de nuestros dirigentes, como lo hacía el maestro Lombardo. Él también iba a darnos cuentos. Me recuerdo muy bien que una de las partes de sus fiestas era ir a contarnos cuentos, porque también iban hijos vecinos de los campesinos de Puebla que le llevaban su rico zacahuil a su casa. Y esos recuerdos y esas enseñanzas las tengo muy guardadas en mi cerebro y en el corazón. Era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, compañera Carmen. Aquí ha surgido
este, una idea, la Organización Nacional de Pioneros. Es una tarea que tenemos, compañeras y compañeros, para educar a los pequeños en las ideas más elementales de la lucha de clases y el socialismo y la cultura, etcétera, ¿no? Así que muy bien por esta intervención que nos deja ese encargo. Si alguien ha levantado su mano y yo no lo veo, por favor, me disculpan. En el chat han habido saludos de, de la compañera Sara, de eh, bueno, del compañero Mata, de la compañera Blanca Sofía. Abrazos fraternos desde Jalapa, Veracruz. Este, de, bueno, aquí en el chat apareció eh, una información sobre el doctorado honoris causa. La compañera Carmen nos pone aquí esta información y también la compañera nos deja aquí en el chat la presentación pues yo creo del compañero Urbina, sí, del compañero Urbina, y la imagen del Hospicio Cabañas, donde está el mural en la cúpula, en el Paraninfo, que hoy es museo. Bueno, entonces vamos ya terminando. Si no hay preguntas o comentarios, le daríamos la palabra a la compañera Carmen Chinas para eh, hacer un comentario o respuesta a las preguntas y más adelante finalizaríamos con la intervención del compañero Cuauhtémoc Amezcua para cerrar la sesión. ¿Sí? Si no hay preguntas, adelante, compañera Carmen. Gracias, compañero Miguel. Compañera Carmen Huerta, qué privilegio también haber estado en la casa del maestro. A mí me gustaría pedirles, compañeros, que tuvieron esta oportunidad de vida, que no nada más en estos eventos pudieran transmitir lo que vivieron, porque creo que la memoria es fundamental también para sostener la lucha y esto pues nos humaniza y nos acerca a la figura de un hombre de la talla y trascendencia del maestro. A mí me gustaría mucho que tuvieran tiempo pues, de grabar o de escribir esto que ustedes pudieron vivir, compañero Miguel Guerra, usted que es de Puebla y que de cerquita, pues, le tocó estar con la familia y con esto de cantarle las mañanitas y llevarle estos homenajes, pues creo vale mucho la pena tenerlo y preservarlo para el conocimiento de las nuevas generaciones de lombardistas, no solamente estudiar la obra, sino de quienes convivieron con él y le pudieron escuchar directamente. Fíjense que en mi caso, que evidentemente por cuestiones biológicas no era posible que yo le conociera, pero la primera vez que tuve un acercamiento a la obra de Lombardo fue en la preparatoria. Yo tenía 16, 17 años y en la materia de filosofía en la Universidad de Guadalajara se estudiaba el debate Caso Lombardo. Ese es el libro que llevábamos, digamos, como guía para entender la posición de la filosofía materialista versus idealismo y entre las clases, pues, que nos explicaban el profesor. Teníamos que revisar ese debate y hacer reseñas y hacer notas para identificar cuál era uno y otro pensamiento. La Universidad de Guadalajara sacó bastantes ediciones del debate Caso Lombardo porque se consideró en su momento como un documento base que orientaba, por ejemplo, el conocimiento filosófico entre estas dos grandes corrientes, que me parece que con el neoliberalismo todo esto se dejó pues de tomar en la educación y que sería importante regresar para aplicarlo al contexto actual, no solo regresar como una anécdota de algo que debe ser estudiado. Y con relación a la pregunta del compañero Javier Estrella, yo justo enfatizaba que la clase trabajadora como tal no tiene un instrumento dentro del esquema de la lucha político-democrática electoral en la actualidad. Aunque hay corrientes, hay expresiones, hay toda una diversidad
de frentes, digamos, que integran pues el partido que hoy está en el poder, que está, llegó con Andrés Manuel y hoy con la presidenta Sheinbaum, en cuyo seno, por supuesto que hay una expresión de política que reivindica también la necesidad de que esté la clase trabajadora ahí en la conducción de la vida pública. Lo que me parece es que aunque le llamamos cuarta transformación, pues es apenas el inicio de la recuperación del rumbo histórico nacional que quedó abandonado por los neoliberales. Por eso se hacía mucho énfasis en llamar un gobierno no neoliberal, o sea, un gobierno que no va por la línea neoliberal y un gobierno que intenta recuperar el camino y que está lleno de contradicciones y que como Frente Amplio se entiende las dificultades de transitar obstáculos geopolíticos gravísimos. Tenemos una presencia de un gigante que va engullendo mundos, como decía José Martí, un gigante que tiene botas que aplasta los mundos a un lado. Vivimos a un lado de la potencia imperialista del norte. Vivimos en un contexto en donde todo está supeditado al mando hegemónico de una sola potencia que impone sus designios y que en ese batallar de amenazas contra nuestro país para intervenir, por ejemplo, con el pretexto del crimen organizado, es que debe darse las acciones políticas de la actual presidenta de la República y entonces ella tiene que tener muchísimo cuidado para poder en este contexto que es adverso completamente a la lucha progresista global, pues navegar, digamos, hacia la transformación del país en sentido progresista con esta circunstancia adversa en el entorno geopolítico y las amenazas latentes de incluso una invasión a México. En ese sentido es que, recuperando su pregunta, pues la clase obrera está ahí, pero hace falta un instrumento político y bueno, nosotros no estamos en la lucha electoral, pero en alianza con otras organizaciones hermanas como son de la Unidad Comunista, se está trazando como siempre una estrategia para incidir y contribuir a esta transformación que se requiere justo hacia el rumbo que marcaba Lombardo, que por hoy pues es apenas una vía o un camino para esa transformación. La transformación no ha sucedido, pero lo importante es que estamos en un gobierno que no es neoliberal y que reivindica pues esta lucha histórica del pueblo mexicano y que con todo lo que implica que sea un frente amplio necesario para tener una correlación de fuerzas que permitió ganar de calle a la presidencia con muchas alianzas, Ya pues veo bien esa azul lucha se se inundaron. sostenga no tengamos pues esta circunstancia que están enfrentando los hermanos latinoamericanos de la vuelta a grupos de derecha terrible, ¿no? En ese sentido en México tenemos que cuidar y bueno, el pensamiento de Lombardo es una luz que sigue iluminando el camino. Eso es lo que yo podría decir, compañero Guerra. Bueno, pues han hecho sus intervenciones, se han hecho preguntas y corresponde ahora cerrar la sesión con la intervención del compañero Cuauhtémoc Amezcua, pero bueno, compañero Amezcua no está, se ha retirado por alguna razón, tal vez de fuerza mayor. Ujú. Así que, Tenía problema técnico, compañero, también con su conexión, tuvo que conectarse con el celular, con su tableta, y entonces estaba pasando por dificultades técnicas, por esa es la razón que nuestro compañero no está presente ahorita en la sesión. Y en el caso del camarada Urbina, pues tiene él una tarea que a veces se nos juntan así, compañeros, él tiene la intervención central en un evento de masas acá en un municipio conurbado a Guadalajara que creo que esa forma también de reivindicar la lucha del maestro es importante en la práctica, en nuestra discusión aquí en la Escuela de Cuadros, pero ahí también contribuyendo a llevar su pensamiento a la clase trabajadora, al pueblo, y bueno, pues a nuestro compañero le invitaron a hacer esa intervención central que justo está sucediendo ahora. Entonces, pues aquí, esa es la razón por la cual no está el compañero Amezcua por cuestiones técnicas y el compañero Urbina porque es el orador central de un evento de masas acá en Zapopan. bueno, entonces
Pues vamos a cerrar la sesión de hoy, agradeciendo a todos sus preguntas, su participación, felicitando al compañero Santos Urbina Mendoza, a la compañera Carmen, a las compañeras y compañeros que hicieron sus preguntas. En el curso de la semana, a través del chat y de nuestras redes sociales, anunciaremos el tema de la próxima sesión. Queda la tarea de pues divulgar la obra y el pensamiento del maestro Lombardo. Nos llevamos ese compromiso y bueno, yo quisiera cerrar con la lectura de algunas frases de la producción intelectual del maestro Lombardo, las máximas para los revolucionarios mexicanos, que es un ideólogo, es pues es una serie de frases con un gran sentido ético, moral, filosófico y político. Solo dos que siempre nos animan. Amarás la vida intensamente, no por lo que ya es, sino por lo que debe ser mañana. Y la última, que no entorpezcan ni te envanezcan ni la lisonja ni el aplauso de los que parecen estimarte. Tú no luchas por ti ni por los que te rodean. Trabajas en realidad por gente que no ha nacido aún y que probablemente ignorará quién fuiste. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su participación en esta escuela de cuadros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Hasta luego. Un compañeros, saludarlo. que Hasta Hasta luego. luego, compañeros. Hasta pronto. el trabajo Hasta técnico la de esta próxima, sesión. compañeros. Un abrazo a Gracias y todos. felicidades, compañeros. Buen Gracias. inicio de semana, Gracias. compañeros. Hasta luego, camaradas. Viva